Buen día, soy el maestro Carlos Mendoza y hoy vamos a ver el tema de derivadas de multiplicación de funciones. Aquí podemos observar la fórmula cuando tenemos dos funciones u y una función v, que es igual a u de b de x más b de u entre dx. Y aquí también agregamos la fórmula que ya hemos visto en ocasiones anteriores. Cuando tenemos una constante y una función elevada a un exponente numérico, ya saben, se le resta 1 al exponente y dicho exponente pasa a ser un número que se multiplica a la constante y a la función. Entonces vamos a resolver este primer caso. Bueno, ahora ya aplicamos esta fórmula para poder resolver la derivada de esta función, que son dos binomios que se están multiplicando. Para esto decimos el primer término por la derivada del segundo término, que sería este segundo binomio, más el segundo binomio por la derivada del primer binomio. Bueno, ya una vez aplicando las derivadas nos queda de esta manera. El primer término se queda exactamente igual, 4x cuadrada menos 2x. Aquí aplicamos la derivada de esta función, 9x más 8. La derivada de 9x más 8 es 9, porque 8 es una constante y recordemos que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Luego más, anotamos esa segunda función, ¿sí? Y por la derivada de la primera, entonces sería 4 por 2, 8x, 2 menos 1, 1, 1x, menos, la derivada de 2x es nada más 2 y ya, así quedaría. Ahora vamos con este segundo ejercicio, vamos a derivar en función de x este par de binomios. Entonces, prosiguiendo, tenemos y' es igual a el primer binomio por la derivada del segundo binomio. Aquí se fijan, tenemos 4x menos 3x a la menos 1. Y aquí tenemos la igualdad de 3 entre x es igual a 3x menos 1. Esto lo hacemos para facilitar la derivación. Luego el más el segundo término por la derivada del primer término o primer binomio. Y así nos quedaría resuelto. El primer término lo copiamos exactamente igual. Luego la derivada de este término sería derivada de 4x, 4 menos con menos, más. Nos queda 3x a la menos 2. Recordemos que cuando el exponente es negativo se le resta 1, pero como sería menos 1 y menos 1, queda menos 2. Luego más. Anotamos este término tal cual, ¿sí? Y luego por la derivada de 5x menos 3, entonces derivada de 5x es 5 y derivada de menos 3, como es una constante, nos daría 0. Ahora vamos a resolver este tercer ejercicio, donde nos dice que y es igual a x cúbica por 3x más 1. Ahora, el siguiente paso para resolver esto sería aplicando esta fórmula, como lo hemos venido haciendo anteriormente. Entonces, y' es igual al primer término por la derivada del segundo término más el segundo término por la derivada del primer término. Entonces, así nos quedaría la derivada de esa función. El primer término lo pasamos igual, que es x cúbica, la derivada de 3x más 1 sería 3. ¿Sí? Ya que 1 es una constante y por lo tanto su derivada es 0. Por eso nada más ponemos 3, luego más. El primer término lo copiamos así tal cual. Luego por la derivada de x cúbica, que sería el 3, pasa como número y se le resta 1 al exponente. 3 menos 1, 2. Estamos aplicando exactamente esta fórmula. Y así quedaría resuelto. Ahora tenemos esta función
es en función de y. Entonces vamos a derivar en función de y. Todo lo que no sea y va a ser considerado una constante y por lo tanto sería 0. Entonces así quedaría resuelta la primera parte aplicando esta fórmula. Sería el primer término por la derivada de y del segundo término más el segundo término por la derivada del primer término. Así nos quedaría resuelto este ejercicio. Entonces decimos f' de y, el primer término, y entre 3, por la derivada del segundo término. Pero vamos a utilizar esta fórmula cuando hablábamos de las derivadas de una potencia de una función. Decíamos el exponente pasa a ser un número, ¿sí? Y luego se va a multiplicar por la función, se le resta 1 al exponente, 3 menos 1, 2, y por la derivada del de adentro, la derivada de 2y más 1 sería solamente 2, porque la derivada de 1 es 0. Luego más, anotamos ese término así tal cual, y luego por la derivada de y del primer término, que nos daría como resultado un tercio. Este resultado podría quedar así o todavía lo podemos reducir. Así también podríamos reducirlo. Aquí si se fijan el 3 está dividiendo el 3, se cancela, nos queda 2 por y, ya ponemos y 2y, por esta función 2y más 1 a la 2, más un tercio de 2y más 1 al cubo. Y así quedaría resuelto. Ahora tenemos este ejercicio, es en función de w, vamos a derivar en función de w. Todo aquello que no sea una función de w, al derivarla se va a hacer 0. Y aplicando la fórmula de derivación de multiplicación nos queda de esta manera. Sería el primer término por la derivada del segundo término más el segundo término por la derivada del primer término. Recordemos aquí que la raíz de 2w más 1 lo podemos expresar en su forma exponencial fraccionaria, que nos quedaría elevada a la 1 medio. Esto lo hacemos para que sea más fácil hacer la derivada. Y así quedaría nuestra derivada. F'W es el primer término w por la derivada de este término. Aplicamos esta fórmula. Entonces un medio se pasa multiplicando numéricamente a este término y se le resta 1. Un medio menos 1 nos queda menos un medio. Y todavía por la derivada de lo que está dentro. Entonces derivada de 2w más 1 es solamente 2. Más anotamos este término tal cual y la derivada de w es igual a 1. Aquí podemos observar que todavía se puede reducir. Haciendo las reducciones nos quedaría de esta manera. El 2 con el 2 se cancelan y nos queda w multiplicado por 2 veces w más 1. Esto elevado a la menos 1 medio más 2 veces w más 1. Todo eso elevado a la 1 medio. Y así quedaría resuelto. Ahora tenemos este sexto ejercicio, que es la función de z de estos dos términos. Antes de aplicar la derivada sería conveniente que esa raíz cúbica la transformemos en un exponente fraccionario para que sea más fácil aplicar la derivada. Y así quedaría esta función aplicando la primera derivada en función de z utilizando esta fórmula. Entonces el primer término por la derivada del segundo término, aquí ya lo transformamos de una raíz a un exponente fraccionario. Luego más el segundo término por la derivada del segundo término. Y así quedaría resuelto. Y aplicando las derivadas podemos observar que el primer término lo dejamos igual. Luego aplicamos la derivada de esta función utilizando esta fórmula. Entonces un tercio pasa multiplicando numéricamente a esta función z más y menos x. Y le restamos 1. ¿Sí? Un tercio menos 1 nos da menos 2 tercios.
y luego todavía multiplicado por la derivada de lo de adentro. Derivada de z es 1, derivada de y es 0 y derivada de x es 0. ¿Por qué son 0? Porque son diferentes de z, y al ser diferentes de z son considerados unas constantes. Entonces ya no hace falta poner aquí el 1. Luego más. Luego anotamos este término así tal cual como está y aplicamos la derivada de z a la 2. Entonces el exponente baja y se le resta 1 y nos queda 2z. Y así podríamos dejar el ejercicio. Ahora vamos con el séptimo ejercicio que está en función de r. Entonces, aplicando la fórmula de derivación de multiplicación, tenemos f' de r, el primer término, por la derivada del segundo término, más el segundo término por la derivada del primer término. Entonces, así quedaría resuelto. El primer término lo copiamos así tal cual como está. Sacamos la derivada de esta función utilizando esta fórmula. El exponente pasa multiplicando a la función y esa función, su exponente, se le resta 1. 3 menos 1, 2. La derivada del de adentro. La derivada del de adentro sería 2 por 2, 4. 4r. Derivada de 1 es 0. Ya no se pone. Más. Anotamos este término así también como está. Y luego el exponente igual pasa multiplicando a la función. Y aquí el exponente lo ponemos a la 3. 4 menos 1, 3. Y la derivada de esta función sería 3 por 2, 6r. Derivada del menos 5 es 0. Y así podríamos dejar nuestro resultado. O también podemos juntar los números. Por ejemplo, 3 por 4, 12r. Anotamos esta función tal cual como está. Anotamos esta función también como está. Luego más. Y los números 4 por 6, 24r. Anotamos esta función así como está. Y esta también así como está. Y ya. Esa sería otra manera de resolverlo. Ahora tenemos este octavo ejercicio que está en función de s. Y vamos a resolverlo de manera similar al ejercicio anterior. Y aplicando la fórmula nos queda de esta manera. F' de s es igual al primer término por la derivada del segundo término más el segundo término por la derivada del primer término. Y así quedaría. El primer término lo copiamos tal cual como está. El exponente pasa a ser un número que multiplica la función y por la derivada de lo que está dentro de esa función, que sería 3s cuadrada más el primer término. Este término lo copiamos así tal cual como está. Y luego por la derivada de este término, el 3 lo pasamos como número, multiplicando a la función, se le resta 1. 3 menos 1, 2. Y por la derivada de lo que está dentro de la función. Y esto todavía se puede simplificar. Y así podría quedar nuestra expresión. 2 por 3, 6s cuadrada. Copiamos este tal cual como está. Copiamos este tal cual como está. Más. 3 por 2, 6s. Copiamos este así como está. Y este binomio así como está. Y ya. Así quedaría resuelto. Ahora tenemos esta función de m. Para esto, antes de derivarlo, observamos que es una fracción y se supone que estamos viendo multiplicación de dos funciones. Para esto podemos observar que este término puede ser positivo y esta raíz podemos convertirla en un exponente fraccionario. Y así quedaría nuestra función m a la 1, ¿sí? O sea, este que está abajo pasa arriba como m a la 1. Se le quita el signo negativo, pasa a ser positivo. Y esta raíz pasa con exponente fraccionario 1/2. Ahora sí podemos aplicar la derivada. Aplicando la fórmula, así nos quedaría nuestra expresión. El primer término por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y así quedaría resuelto. F' de m
es m por la derivada de esta función, este exponente. Utilizando esta fórmula nos quedaría a la 1/2 por ese término, 1/2 se le resta 1, nos queda menos 1/2, y luego la derivada de lo que está dentro de esa función nos quedaría menos 3, luego más, anotamos este término así como está, y la derivada de m es igual a 1, y esto todavía se puede simplificar. Así quedaría nuestra simplificación. Este 3 multiplica a 1/2 menos 3/2 de m por esta función más esta función. Y ya, así quedaría. Ahora tenemos esta función. Está en función de n. Entonces tenemos este término y este término. Lo primero que debemos hacer es que aquí observamos unas fracciones. Entonces hay que convertir esas fracciones en exponentes negativos. Así quedaría f' de n, el primer término, por la derivada del segundo término más el segundo término por la derivada del primero. Y aquí nuestras n's, esta n queda como n-1 y esta n a la 2 queda n a la menos 2. Esto lo hacemos para facilitar la derivación. Entonces así quedaría expresada nuestra derivada f' de n. Entonces, para facilitar esto, este exponente pasa multiplicando a n cúbica, 2n cúbica por esta función. Se le resta 1, 2 menos 1, 1, y luego por la derivada de lo que está dentro de la función. Entonces sería 2 por menos 1, menos 2, n a la menos 2, y luego menos con menos, más. 3 por 2, 6. Se le resta 1, menos 2 y menos 1, menos 3, y luego más. Anotamos esta función así tal cual como está. Y después este 3 pasa a ser un número y se le resta 1 a ese 3 y nos queda 3n cuadrada. Y así quedaría. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos.